Hola a todos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Antes de empezar, ¿me podrían confirmar si me escuchan bien? ¿Sí? Con un dedito para arriba, tal vez. Perfecto. Entonces, nada, quería agradecerle a todos los participantes por asistir. Les damos la bienvenida a este Hablemos, titulado Depresión, cómo nos afecta, cómo prevenirla. Mi nombre es Alejandra Sensoro, yo soy parte del CPPL y voy a estar a cargo de la plataforma hoy. Y a continuación voy a dar unas ciertas pautas antes de empezar. Todos los micrófonos se van a mantener en silencio, a excepción de los micrófonos de nuestro panelista. En caso de deseen intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto, en la parte inferior de sus pantallas hay un botón de reacciones. Ahí deben hacer clic y luego dar clic en el botón levantar la mano. Y luego yo voy a activar sus micrófonos para que puedan participar. También pueden escribirnos en cualquier momento sus preguntas o comentarios por el chat general. Y finalmente, queremos recordarles que este evento será grabado y transmitido en vivo en nuestras redes sociales. Entonces paso a presentar a la panelista de hoy. Ella es la magíster Nora Rivas Plata. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Neurociencias por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, egresada de la promoción 23 del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Es psicoterapeuta del Departamento Sigmund Freud, docente y coordinadora del Departamento Carlos Alberto Seguín del CPPL. Y es psicoterapeuta en consultorio privado. Bienvenida, Nora. Te escuchamos. Gracias, Alejandra. Buenas noches con todos y con todas. Qué gusto poder conversar, reunirnos otra vez gracias a em, que lo hace posible el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Em, Fíjense, eh, estamos hoy día juntos para poder conversar sobre la depresión, ¿no? Porque hace poquito, el 13 de enero, se conmemoró un día que a nivel mundial nosotros hablamos de depresión porque queremos luchar contra la depresión. Queremos hacer algo, ¿no? Para poder prevenir este trastorno, ¿no? Este estado. Esta es puede ser un síntoma que acompaña alguna enfermedad o puede ser un trastorno de por sí, ¿no? Pero afecta a más de 280 millones de personas en el mundo. Y las proyecciones en realidad preocupan, ¿no? Entonces, vamos a compartir algunas ideas con respecto a la depresión,
voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver lo que he preparado para ustedes. De hecho, son cosas que todos nosotros conocemos, ¿ya? No sé si se ve. A ver si levantan su dedito. Eh, ok. Gracias, Alejandra. Eh, la idea es que entre nosotros podamos conversar, dialogar, hablar, como dice el título de nuestro encuentro, hablemos. Entonces, comuniquémonos vía chat en el momento en que todos ustedes quieran, ¿ya? En el momento en que quieran intervenir, decir, yo voy a estar permanentemente leyendo el chat para poder ver cómo están ustedes participando, ¿ya? Entonces, la idea es ver, ¿no? ¿Qué cosa es la depresión? Repito, todos nosotros sabemos más o menos qué cosa es la depresión porque la debemos haber sentido pues en algún momento, ¿no? Probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos deprimido, ¿ya? Muchas circunstancias pueden contribuir a que se presente en nosotros la depresión. Pero vamos a ver algunas pequeñas cositas que se han ido descubriendo, ¿no? Porque las investigaciones siguen avanzando. Entonces, y vamos a reforzar algunas cosas que, como digo, probablemente ustedes ya conocen, ¿no? Fíjense, como les decía, esta es una condición, un trastorno, ¿no? Que en nuestro país, entre enero y septiembre del año 2023, ¿no? Eh, digamos que se registraron 207.068 adultos que llamaron a los teléfonos, ¿no? del MINSA y que también acudieron a el Ministerio de Salud, a sus diferentes instancias para solicitar atención a consecuencia de la depresión. Pero además, 1.076.884 personas entre 6 y 17 años, estamos hablando de niños y adolescentes, también, ¿no? solicitaron atención a consecuencia de la depresión. Y 125.078 menores fueron diagnosticados con trastorno depresivo recurrente, recurrente. Es decir, es como que la depresión aparece y luego se esconde. Luego vuelve a aparecer y luego se vuelve a esconder. Recurrente. Es decir, hay periodos en que se presenta aparentemente sin una causa conocida, ¿no? Y lo otro es que todos nosotros sabemos que estamos en una situación climática difícil y hay zonas de nuestro país que están afectadas, ¿no? A consecuencia de las lluvias, de los fenómenos naturales. Y en estas zonas se detectó el año pasado 21,6% de aumento de casos de depresión, ¿no? Entonces, imagínense, y esto es entre enero y septiembre del año 2023, de manera que no sabemos cuáles sean los datos actuales, ¿no? Bueno, hay muchas formas como hay muchas formas como las personas diagnostican, ¿no? la depresión. Hay tests psicológicos que nos ayudan a ver si la persona está deprimida o no. Y uno de ellos es, por ejemplo, hay muchos, el DAS, ¿no? El ZUNG, hay escalas que son un poco más grandes. Yo he preparado para ustedes el día de hoy un cuestionario chiquitito, ¿no? Para que sea autoadministrado. ¿Se animan a hacerlo? A ver qué dice. Levanten el dedito o la manito si es que, ¿sí? Ok. Entonces, eh, se trata, ok, muy bien. Muy bien. Vamos entonces a autoadministrarnos ahí está, este cuestionario, ¿ya? Que es la escala de autoevaluación para la depresión de Zoom, ¿ok? Y miren, es bien sencillo, son 20 afirmaciones y lo único que ustedes tienen que colocar, ¿no? Es a ver, voy a hacer, porque no veo, ya. Miren, por ejemplo, la primera dice, me siento decaído y triste, ¿ya? Ok, entonces piensen ustedes si últimamente se han sentido así, caídos y tristes. ¿Esto lo han sentido por poco tiempo, por algo de tiempo
por una buena parte del tiempo o la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí al costado, ¿no? Hay un numerito. Poco tiempo es 1, algo de tiempo es 2, una buena parte del tiempo es 3 y la mayor parte del tiempo es 4. Lo único que tienen que hacer es coloquen, ¿ya? Al costado del número 1 el, lo que corresponda. Ustedes rellenen. ¿Me dejé entender? Si, por ejemplo, esta afirmación, me siento decaído y triste, ¿no? Ustedes lo sienten por poco tiempo, marcan 1. Si esta sensación de me siento decaído y triste la sienten con una cierta frecuencia, marcan 2. Si ustedes se sienten la mayor parte del, perdón, una buena parte del tiempo, digamos más de la mitad del tiempo, decaídos y tristes, marcan 3. Y si la mayor parte del tiempo se sienten decaídos y tristes, marcan 4. ¿Ya? Entonces, empezamos, es un cuestionario súper fácil porque tiene que aflorarles lo primero que les venga, ¿ya? Piensen en lo que les ha pasado en el último mes, ¿ok? Vamos a darnos 5 minutos para hacer este cuestionario y luego vamos a calificar, ¿ok? ¿Empezamos? Ya, vamos. Escriban en una hojita, ¿ya? En una hojita aparte, no escriban, no, no, ¿cómo que no hay link? Claro, hay que responder en hoja aparte, como dice Elizabeth. Sí, ponen simplemente el número, ¿no? De la pregunta, tómenle una foto con sus teléfonos celulares, ¿no? Y lo pueden, pueden guardar las afirmaciones y volverlas a revisar, pero lo importante es que al costado del número de la pregunta, ustedes escriban el número de la respuesta. 1, si es poco tiempo; 2, si es algo de tiempo; 3, si es una buena parte del tiempo que se sienten así, como dice la afirmación; y 4, la mayor parte del tiempo.
Perfecto, ya están acabando. Muy bien. Nos falta un minuto para que se cumplan los 5 y vemos. Listo. Ok. Veamos. Bueno, han sumado sus puntajes, ¿verdad? ¿Sumaron sus puntajes? Sumen sus puntajes. A ver, si en la uno pusieron 2 y en la 2 pusieron 3, van a sumar el 2 y el 3 y así sucesivamente. Sumen todos sus puntajes. Y vamos a ver qué cosa es lo que les ha salido. Miren ustedes, ¿no? Si tienen entre 25 y 49 puntos, tienen un rango normal. Es normal. Pero si sacaron entre 50 y 59 puntos, están ligeramente deprimidos. Si sacaron entre 60 y 69 puntos, están moderadamente deprimidos. Y si sacaron de 70 a más puntos, estamos severamente deprimidos. A ver, ¿mm? ¿Qué tal sus puntajes? ¿Esperaban ese puntaje? ¿Esperaban ese, digamos, ese resultado? ¿Qué les parece? Puede haber pasado. Ajá, muy bien. Algunas personas sí se sentían bien. Ah, hay otra persona que no ha terminado. Ok, muy bien, ¿no? O sea, parece que la mayoría está normal. Ujú. Lo que podría pasar también es que de pronto uno obtenga un puntaje bastante alto que no esperaba y de pronto dice, pero yo no me siento deprimido, ¿no? Y es que en este test, ¿ya? Em, estas 20 afirmaciones indican las 4 características más comunes de la depresión, ¿ya? Que incluyen también los equivalentes fisiológicos. Lo que ocurre es que con las depresiones uno muchas veces no siente que está deprimido, pero su cuerpo sí lo está registrando. Su cuerpo lo registra, porque cuando nos pasa algo en la vida, el primer registro se va a realizar en el cuerpo. Nuestro cuerpo es la primera parte de nosotros que va a sentir lo que nos está pasando. Entonces, por eso han encontrado ustedes preguntas que tienen que ver con estos equivalentes fisiológicos. Y además, por ejemplo, con el nivel de actividad motora espontánea, ¿no? Es decir, si tienen ganas de hacer cosas o no. Y también aspectos relacionados con la alimentación, con el sueño, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más me están diciendo por el chat? Ujú. Ya. Bueno, miren, al final, yo voy a volver a poner el cuestionario para que ustedes le tomen una foto, ¿ya? Pero ahora tenemos que continuar, tenemos que avanzar, ¿ya? Al final les pongo el cuestionario nuevamente. O de pronto, si quieren, se los pongo 30 segundos, simplemente para que le tomen la foto y ya está, ¿ya? Ok, ahí está el cuestionario. Tómenle la foto. ¿Listo? ¿Tomaron la foto? ¿Sí? Ok, pasamos. A ver, alguien está respondiendo por el chat. Ok, muy bien. Ya tienen la foto. Muy bien. Ok, miren, este es un video que encontré en YouTube en mi búsqueda para poder hablar de cosas que nosotros ya conocemos, pero sobre todo, este es un video en donde se resume cosas que todos nosotros sabemos, pero que vamos a recordar en este momento para poder, a ver, primero tengo que dejar de compartir y voy a habilitar. ah, ah, a ver. Ale, para poder,
Ah, ya, compartir sonido. Ahí está. Ya, voy a compartir sonido. Ya está. Entonces, ojalá que lo podamos escuchar bien, ¿ya? Si es que hay algún problema, me avisan, ¿ya? Pero vamos a ver este videíto que resume cosas que ya conocemos, pero que nos van a hacer pensar un poquito sobre el tema de la depresión. Empezamos. Vital, por lo que una respuesta de tristeza sería normal y esperada. Pues bien, si las personas han notado semanas ya no funcionan en muchos aspectos cotidianos como su trabajo, relaciones familiares, sociales u otras, es recomendable la consulta con el médico especialista. Además de todo esto, en casos graves de depresión puede presentarse ideación suicida o deseos de muerte, datos de psicosis o abuso de sustancias. Podemos concluir que esta enfermedad puede acabar con la vida de quien la padece y afectar gravemente a la familia y otros que le rodean. Es una enfermedad seria que no se corrige sola ni se trata echándole ganas. Siga las cápsulas de Mind You 3 para seguir aprendiendo sobre salud mental en tan solo 3 minutos. Ok, ¿qué les pareció? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué les ha llamado la atención del video? Escriban, por favor, escriban en el chat o de pronto levanten la manito para que Ale les dé la posibilidad de que participen así en voz alta. A ver, cuéntenme, ¿qué les llamó la atención del video? Todos sabían, ¿verdad? Todo lo que aparece en el video está clarísimo. A ver, hay en el chat cuatro. Ajá, ok. Explican en forma sintética la enfermedad. Muy bien, Elizabeth. Amy dice cómo la depresión se observa en los niños. Efectivamente, Annie. mm, bueno, es normal que algunos tengamos algunos síntomas, pero no todos, ¿no? Y, ajá, Michelle André ha levantado la mano. ¿Qué tal si le damos la palabra? A ver qué dice. Perfecto, ahí Sí, está. buenas noches, ¿qué tal? Tenía la pregunta de por qué cree que la depresión en los niños se manifiesta como irritabilidad, porque es muy peculiar, ¿no? Porque en los adultos normalmente se representa como falta de ganas, como falta de motivación, a veces disminución de libido, tristeza constante, pero en los niños también hay un trastorno, el disruptivo, creo que se relaciona bastante con la depresión. Entonces me parece muy curioso cómo se relaciona con la irritabilidad. No sé si nos podría dar un comentario sobre eso. Sí, por supuesto. Gracias, Michelle. Mira, o miren, yo creo que tiene que ver con frustración. Mucha frustración. Nosotros los adultos tenemos más palabras para poder describir, ¿no? Lo que sentimos. Es más, nosotros los adultos tenemos más conocimiento sobre lo que nos está pasando, podemos definir nuestros estados de ánimo, podemos poner en palabras lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, pero los niños todavía no tienen suficiente información como para poder hablar, ¿no? A profundidad de estas cosas y la frustración probablemente sea lo que los embarga, de manera que, ¿cómo nos portamos cuando nos sentimos frustrados? Tenemos cólera, tenemos rabia, ¿no? Y otra cosa que también es importante, recordemos que los niños muestran muchos de sus estados emocionales a través del cuerpo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que, por eso en el video, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Que en el caso de los niños, ellos muestran su depresión con estos estados de rabia, rompen cosas, tiran cosas, ¿no? Esa podría ser una explicación, ¿no? Hay más preguntas en el chat, por ejemplo, eh, algunas personas dicen, bueno, Elizabeth ya nos dijo que explican de forma sintética la enfermedad, cómo se observa la expresión en los niños, dice Amy. Eh, Annie nos dice, yo tengo algunos síntomas, pero no todos. Entonces, ¿estoy deprimido o no? Depende del puntaje, ¿no? Depende del puntaje. Todos nosotros podemos tener algunos síntomas,
pero hay una cantidad que se mencionó en el video, que es muy importante. Cuando estos síntomas permanecen, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Mm? 2 semanas, muy bien, Gladys, muy bien, ¿no? Cuando los síntomas permanecen por 2 semanas o más, ¿no? Y sobre todo, como vamos a ver aquí en esto que nos explica el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, ¿no? Para poder diagnosticar una depresión, tienen que aparecer 5 o más de los 9 síntomas que están aquí, ya que ahora los vamos a leer, y que tienen que estar presentes durante 2 semanas, pero lo más importante es que representen un cambio en el funcionamiento previo. Porque si la persona toda la vida ha sido apática, ¿no? Y la estamos viendo apática en las 2 últimas semanas, ahí no hay un cambio en el funcionamiento previo, ¿ya? O si la otra persona, la persona, digamos, no es pues un cascabel, ¿no? Siempre está apacible, tranquila, y la seguimos viendo así, ¿no? No hay un cambio significativo. Sin embargo, si hay un cambio significativo en las últimas 2 semanas o más tiempo, ¿no? Que nos hacen pensar que no es la misma persona de antes, no es la persona que nosotros conocíamos, o nosotros mismos nos estamos dando cuenta que estamos en un estado diferente al anterior, desde hace 2 semanas o más, es porque probablemente estamos deprimidos. ¿Qué nos dice este manual? Que tienen que haber 5 o más de los síntomas siguientes. Pero ojo, al menos uno de los síntomas para identificar que estamos deprimidos tiene que ser estado deprimido o pérdida del interés o del placer. Cuando la persona nos dice, no, no sé, no tengo interés en nada, ¿no? Entonces ahí tenemos que eh, empezar a prestar más atención. Por ejemplo, ¿no? El número 1 es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con un ánimo deprimido? Hasta lo decimos a veces, nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos, ¿no? Hay desesperanza, no tenemos esperanza. Número 2, hay una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Vamos a tal sitio. Hay que hacer tal cosa. Mm, este, ¿Quieres comer esto? No sé. O sea, ahí tenemos que prestar atención también, ¿no? Como porque estamos viendo que hay una disminución importante del interés o el placer, ¿no? 3, pérdida importante de peso o aumento de peso. En la depresión tendemos a irnos a los extremos porque recordemos que en la depresión muchas veces la depresión y la ansiedad van juntitas, ¿ah? Entonces, estando deprimidos, podemos estar ansiosos por momentos y comemos por ansiedad. Entonces, eso provoca un aumento de peso o una pérdida importante de peso a consecuencia, por ejemplo, de este desinterés, esta falta del placer, incluso hasta por los alimentos, ¿no? En el sueño también nos vamos a los extremos, o nos vamos al extremo del insomnio. Yo atiendo personas que están muy deprimidas y que me dicen que no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir y lo peor de todo es que cuando están despiertos empiezan a circular en su pensamiento ideas, ¿no? Catastróficas, ideas preocupantes, pero además son ideas obsesivas. Es decir, ¿qué cosa es una idea obsesiva? Cuando uno empieza a pensar de una manera, aunque no quiere pensar, ese pensamiento aparece, esa idea aparece, esa es una idea obsesiva. Cuando aparece una idea, a pesar de que nosotros no queramos pensarla, aparece recurrentemente. Entonces, en estos periodos o episodios de insomnio, hay también una rumiación obsesiva de ciertas ideas catastróficas. Empiezan a pensar, ay, ojalá que fulanita no tenga, no sé, pues cierta enfermedad, ay, ojalá que no pase nada, ojalá que a mi familia no le pase nada, ojalá que mis hijos no se enfermen, ay, ojalá que, bueno, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Una anticipación negativa, ¿no? Futura. O nos vamos al otro extremo, de la hipersomnia.
Esas personas que dicen, puse mi despertador para levantarme temprano y ni siquiera lo escuché, ¿no? Este, vinieron a despertarme, por ejemplo, papás que cuentan eso, ¿no? Nosotros vamos a despertar a nuestro hijo y por nada se despierta, ¿no? Eso no es normal, no es normal. Ni el insomnio ni la hipersomnia son normales, ¿no? Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, ¿no? Pero por supuesto, la persona a veces no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces otros lo ven muy hiperactivo, no pasa de una cosa a otra, no termina de hacer una cosa que ya pasa a la otra, está siempre tratando de, ni siquiera de modo consciente, ¿ah? Está en una especie de agitación, salta de una actividad a otra, o más bien una lentitud, un enlentecimiento, ¿no? Impresionante, del cual la misma persona no se da cuenta, son otros los que observan, por lo general los familiares, los que viven cerca, los amigos más cercanos, ¿no? Hay también una fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Ojo que estamos hablando de durante las últimas 2 semanas o un poco más de tiempo, ¿ya? Fatiga o pérdida de energía. Ay, me siento cansado o me siento cansada, ¿no? Este, mm, sí, no sé, ya mi cuerpo no reacciona, no respondo como antes. Otra característica es el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Ya puede ser hasta delirante. Es decir, conversaba la vez pasada con una persona que me decía que trabaja en ventas, ¿no? Y había tenido un feedback con su jefe y su jefe le había dicho pues que no estaba llegando a la cuota, ¿no? Que debía de llegar mensual. Y ya la persona empezaba a culparse de que no hubieran puesto café en la mesa donde siempre les ponen café. Ya empezaba a culparse de que de pronto hubiesen sacado de la empresa a una de las vendedoras, ¿no? Es decir, a veces esta culpa puede ser delirante o también el sentimiento de inutilidad, ¿no? Ay, es que no me sale, es que no puedo, ¿no? Sobre esto vamos a regresar dentro de un ratito más con algunas otras imágenes, ¿no? Hay también una disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones casi todos los días. Todos nosotros sabemos que cuando estamos deprimidos, ¿no? Algo pasa con nuestra capacidad de atención y de concentración, ¿no? Y es que las áreas del cerebro que están encargadas de los sentimientos están tan sobrecargadas que las áreas corticales que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria se bloquean, ¿no? Entonces estas personas a veces no logran pensar, no sé qué quiero, ay, no sé qué pienso, y todo es no sé. Y hay pensamientos de muerte recurrentes. No solamente hay miedo a morir, hay ideas suicidas recurrentes, aunque no necesariamente están acompañadas de un plan, pero también aparecen intentos de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo, ¿ya? Entonces, hay que prestar atención, ¿no? Pero recuerden, 5 o más de estos síntomas en donde tiene que haber este estado deprimido, que es el punto 1, que la persona se siente triste, vacía, sin esperanza y además una pérdida del interés o del placer. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ajá, muy bien. O sea, acá también hay, a ver, ¿se expresa más en mujeres? Sí, sí, pues eso es lo que nos ha dicho el video, ¿no? Se expresa más en mujeres. A ver, ¿qué más nos están diciendo? Nos dicen, ¿las personas con Alzheimer pueden tener depresión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? ¿Cómo la determinarías si tiene, cómo determinarías si tiene estado de ánimo, ajá, estable? Bueno, eh, claro, la persona con depresión requiere mucha más observación, ¿ya? Mucha más observación. Tiene que ir acompañada de otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, depende de
nivel, ¿no? Del Alzheimer en el que se encuentre, es mucho más difícil, pero siempre tenemos que pensar, ¿no? En que esta persona está deprimida. O por ejemplo, ¿no? Nos dicen colon irritable también es un signo de depresión. El colon irritable, por supuesto, o sea, no es un signo de depresión, pero es algo que nos hace pensar, nos tiene que hacer pensar que hay un estado emocional debajo que está propiciando que nuestro cuerpo no funcione, ¿no? De modo sano, ¿no? Eh, en, en psicoterapia psicoanalítica, para nosotros, los síntomas son metáforas, son metáforas. Es decir, un síntoma tiene un significado. Eh, por ejemplo, las contracturas musculares, las caídas, los golpes, el colon irritable, los ataques asmáticos, son expresiones de nuestro cuerpo que nos está diciendo que hay algo adentro de nosotros que no anda bien. Y no estoy hablando solamente del colon, del sistema digestivo o del sistema cardiovascular, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que no nos está permitiendo funcionar bien. Y también sabemos que las situaciones estresantes, angustiantes, por supuesto que van a desencadenar depresión, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, vamos a seguir viendo, ¿ya? Vamos a cerrar el chat momentáneamente y miren, ¿cuáles son los factores, ¿no? Que pueden desencadenar una depresión? Hay muchos factores, ¿no? Le he puesto mucha más importancia a los factores familiares para hablarlos un poquito más, pero hay factores genéticos, ¿no? Que nos llevan a tener depresión, ¿no? eh, hay rasgos que nosotros heredamos, ¿no? A través de los genes que nos predisponen a desarrollar más trastornos depresivos. Y hay factores biológicos. Yo a propósito he colocado esta gráfica como en una especie de círculo, porque cada una de estas cosas alimenta a la otra. Un factor genético, ¿no? Puede alimentar factores biológicos y los factores biológicos pueden alimentar factores genéticos y así sucesivamente. Factores biológicos, por ejemplo, ¿no? Podemos tener nosotros un desajuste químico en áreas del cerebro responsables del ánimo y de la emoción. Todos sabemos que hay ciertas sustancias químicas o neuroquímicos en nuestro cerebro que tienen que ver con la depresión. La dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que tiene que ver con la disminución de la libido, ¿no? Y también con la motivación. La norepinefrina, por ejemplo, es otro neurotransmisor que tiene que ver con la regulación del sueño, del hambre, la motivación, la toma de decisiones, la rapidez con la que reaccionamos a las cosas, la capacidad de recordar, la ira, el placer sexual, el ánimo, el humor, la emotividad. O la serotonina, que es el más conocido, ¿no? Nosotros asociamos siempre depresión, serotonina. Claro, porque tiene que ver con la modulación del estado de ánimo, pero además con estados de ansiedad, agresividad. Todos sabemos que un nivel bajo de serotonina va a desencadenar insomnio, depresión e ira. Pero además hay factores ambientales, ¿no? ¿Qué me dicen del COVID, por ejemplo? ¿Hay o no hay COVID? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay COVID? Claro que sí hay. Esto que estamos sintiendo muchos, ¿no? Ay, me enfermé de una gripe bien fuerte. No, pues, señores, no es gripe fuerte, es la nueva variante del COVID, sino que ya hemos entrado nosotros en negación como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, estos factores ambientales, el hecho de estar, claro, si hay COVID, el hecho de estar nosotros sintiéndonos en permanente riesgo y no querer verlo, ¿no? O, por ejemplo, fenómenos naturales. Todos estamos escuchando que va a haber un niño costero, que estamos en medio de un niño global, ¿no? Las catástrofes naturales que vienen a consecuencia del cambio climático, por ejemplo, inundaciones, huaicos. ¿Qué me dicen? ¿Cómo se estará sintiendo toda esa gente que está en zonas de emergencia, ¿no? Y que está viviendo todas estas consecuencias del cambio climático? Deprimida probablemente.
todos somos testigos a través de las noticias, obviamente, de cómo se derrumban las casas que están a la vera de los ríos porque el caudal de estos ha aumentado un montón. Entonces, ¿qué nos dice al respecto la Organización Panamericana de la Salud? Ellos nos dicen que los fenómenos naturales aumentan entre 15 a 20% la prevalencia de problemas de salud mental leves o moderados y aumentan en 4% los problemas de salud en casos graves. Y también hay factores personales. Todos nosotros trabajamos todos los días, estudiamos, ¿no? Estamos expuestos a diferentes circunstancias, salimos de nuestra casa, tomamos un vehículo, un ómnibus o algo y vemos cosas, no todas nos gustan, ¿no? Alguien se pasa la luz roja o alguien no espera al pasajero que tiene que subir a la combi, no sé, estrés, ¿no? Entonces hay factores personales de estrés, estrés laboral. También tenemos pérdidas. ¿A qué nos referimos con pérdidas? No solamente nos referimos a muertes. A veces perdemos, ¿no? Algo que para nosotros era importante. Perdemos un negocio, perdemos dinero, perdemos amistades, perdemos algo de pérdida ahí. También hay muerte, hay duelo y culpa. Y, ajá, muy bien. Y alguno de ustedes hablaba de los factores familiares, ¿no? Ajá, acá me hablan, claro, la política, la inseguridad ciudadana también te puede crear depresión, por supuesto que sí, ¿no? Miren, ¿y por qué les estamos dando más peso a los factores familiares? Porque nosotros en psicoterapia nos dedicamos a ver a la persona en modo individual. Y en nuestra práctica diaria, ¿qué cosa vemos, no? O sea, factores familiares que contribuyen a que una persona se deprima, a que un niño, un adolescente o una persona se deprima son, por ejemplo, el rechazo. Cuando uno siente el rechazo, o lo ha sentido de niño, de los padres, de las personas que lo cuidaban a uno, ¿no? O, por ejemplo, cuando ha sido víctima de abuso, punto dos, víctima de abuso de parte de papá, mamá o cuidador. O cuando han tenido una separación temprana traumática, ¿no? A veces en estos líos que hay entre quién se queda con cuál de los hijos, ¿no? Deciden, ¿no? Entre comillas, que uno se vaya con papá y el otro se vaya con mamá. Estas separaciones tempranas traumáticas de nuestros objetos de apego significativos van a quedar enquistadas allí y posteriormente se van a activar en la adultez ante pérdidas que nos hagan recordar esos eventos traumáticos de la infancia, ¿no? Entonces, pérdidas posteriores en la adultez van a revivir la experiencia traumática temprana. O, por ejemplo, cuando hay un historial familiar de depresión, cuando vivimos al lado de alguien que es depresivo, tiene esquizofrenia, o hay alcoholismo, drogodependencias, trastornos de conducta, trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, es altamente probable que la persona desarrolle una depresión, ¿no? O, por ejemplo, relaciones familiares desequilibradas, donde hay mucha hostilidad, un clima violento, ¿no? O maltrato, abuso sexual, físico, emocional, negligencia en los cuidadores. ¿A qué nos estamos refiriendo con negligencia? A ver. Ajá, acá en el chat nos están diciendo, también es depresión cuando no se acepta el paso de los años. ¿Cuesta aceptar la vejez? Bueno, no sé qué piensan los demás. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuesta aceptar la vejez? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué nos dicen? Sí, ajá, sí, dicen. Cuesta porque limita. Ujú, claro, claro. Sí, pues, si no se tiene un plan, muy bien, Carolina, porque si nosotros nos asumimos como alguien que no va a cambiar y que va a poder seguir haciendo las mismas cosas por el resto de su vida, ¿no? Y de pronto va a seguir haciendo las mismas cosas por el resto de su vida, está en negación. O sea, en realidad
uno cambia, ¿no? Y así como en la adolescencia uno tiene toda la fuerza, la energía para conquistar el mundo, ¿no? No sé si se acuerdan de esos dibujos animados Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué hacemos hoy día, Pinky? Conquistar el mundo. Así nos levantamos cuando somos adolescentes, ¿no? Pero cuando pasan los años, ¿no? Aunque tengamos ganas de conquistar el mundo, ya pues no es posible tan fácilmente, ¿no? Entonces uno tiene que cambiar los planes, ¿no? Ir adaptándose a los cambios. Y, este, ajá, con respecto a sus respuestas, crianza negligente. Ahora, negligencia es descuido. Muy bien, Irma, así es, ¿no? Así es. Con respecto a de si cuesta o no aceptar la vejez, Antonieta nos dice, por el poco reconocimiento social, porque la adultez debería ser sabiduría. Por supuesto que sí. Así es, Antonieta, tienes razón, ¿no? Am, a ver, ¿qué otra cosa más es importante aquí, ¿no? Eh, y en el punto 7, los comportamientos negativos de los padres o cuidadores, ¿no? Hay familias que no se dan cuenta, o si se dan cuenta, allí hay una perversión, pero en realidad socavan sistemáticamente el yo de los integrantes de la familia. Están muy pendientes de criticar el error, pero no de elogiar el esfuerzo, ¿no? Entonces, gritarles de forma reiterada. Hay algunos que llegan incluso a la agresión, a sacudir cuando son niños chiquitos, por ejemplo. Todos estos factores familiares van a contribuir, ¿no?, a que la persona se deprima. Y los estudios, ¿qué cosa nos dicen? Miren, estos factores familiares, ¿no? Imaginen ustedes a una persona que está siendo víctima de alguno de estos factores familiares. Esto lo está configurando en su persona. Estas conductas están, vamos a llamar, haciendo carne en esta persona. Cuando esta persona tenga hijitos, ¿ya? Es altamente probable que vía genes le transmita ciertas predisposiciones, ¿no? Para poder hacer trastornos depresivos, ¿ya? Ahora, los factores familiares van a propiciar que ocurra pues una alteración, un desajuste químico en estas áreas del cerebro responsables del ánimo, ¿no? O sea, a mayor, digamos, factores adversos familiares, ¿no? El cuerpo lo siente y el cerebro también. Entonces empiezan a alterarse la producción de estos neuroquímicos. Y obviamente esta producción de neuroquímicos también se va a reflejar en que aparezcan los síntomas, ¿no?, que veíamos hace un rato que nos indicaba el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Ok? Miren, nosotros sabemos que las situaciones de estrés recientes, por ejemplo, son potentes predictores para el inicio de una depresión. Si a uno de nosotros nos pasa algo estresante, imprevisto, ¿no?, reciente, tenemos que anticiparnos, tenemos que pensar que podría, ¿no?, desencadenar en nosotros tal vez una depresión posterior. Porque, ojo, un suceso que podría parecer un factor estresante leve para alguien, puede ser devastador para la persona deprimida. ¿Y qué cosa va a pasar con esto? Que este episodio estresante va a provocar cambios duraderos en la biología del cerebro. Se va a alterar la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, etcétera, ¿no? ¿Y qué cosa es lo peor? Lo que se ha visto en la depresión es que hay una disminución del volumen del cerebro, es decir, se pierden neuronas, se pierden circuitos sinápticos, ¿no? Entonces hay pérdida de neuronas y una excesiva reducción de contactos sinápticos. Una cosa a la que también tenemos que prestarle atención ya desde nuestro pensamiento, desde qué otras cosas están relacionadas, porque obviamente el factor estresante imprevisto va a afectar la neuroquímica del cerebro, pero podría no haber un factor estresante imprevisto, pero sí podría haber un conjunto de conductas, ¿no?, como las situaciones familiares que hemos revisado hace un ratito, ¿no?, y que van a configurar en nosotros una forma de
pensar que nos va a predisponer a la depresión. Entonces, si vivimos, por ejemplo, en una familia en donde hay rivalidades fraternas, donde hay preferencias, donde hay descuido, ¿no? Se va a configurar una forma de pensar, ojo, ¿no? Con esto, en donde un deseo va a ser vivido como irrealizable. Yo quisiera que me traten bien, pero nunca me van a tratar bien. Yo quisiera que me presten atención, pero nunca me van a prestar atención. Entonces, ojo, repito, un deseo es vivido como irrealizable. Y fijado en el deseo, ¿no? Lo anhelado se convierte en un ideal inalcanzable. Esa forma de pensar también configura depresión. A ver, ¿qué nos están diciendo en el chat? Ujú. Así es. Es cierto, los que no hemos podido superar situaciones que nos pasaron de niños, cuando tenemos hijos sin querer transmitimos esos temores. Así es, tienen mucha razón, ¿no? ¿Qué más nos están diciendo? Ok, muy bien, algunos están compartiendo su sentir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos las depresiones en psicoterapia, mm, ok. Cuando trabajamos, nosotros nos fijamos mucho eh, para poder identificar cuál es ese deseo inconsciente, ese deseo que es visto como irrealizable, ¿no? Y empezamos a explorar, ¿no? Por ejemplo, un ideal inalcanzable puede tener que ver con querer ser perfecto, lo que llamamos la perfección narcisista. Hay mucha gente que está deprimida porque siente, está convencida, y lo dice, no doy la talla, es que no voy a poder, no soy suficiente para él o para ella, ¿no? Escuchaba decir a una persona hace poco, ¿no? Muy, muy deprimida esta persona y muy triste, no soy suficiente para ella porque acababa de descubrir que ya le había sacado la vuelta, ¿no? Eh, o por ejemplo, yo debo ser perfecto para que me quieran. Y ahí es cuando se forma ese falso self, ¿no? Empieza uno a funcionar como cree que al otro le va a gustar que uno funcione y a esconder su propia forma de ser. Pero todo esto lo hace solamente con la finalidad de que el otro lo prefiera, ¿ya? Entonces, en psicoterapia trabajamos eso, cómo se formó esta imagen desvalorizada de uno mismo, qué situaciones a lo largo de su historia contribuyeron a formar esa imagen desvalorizada y por qué no han podido superarse, ¿no? Em, bueno, y otra de las cosas que también escuchamos mucho en la psicoterapia es de personas deprimidas es cuando se prohíben expresar sus verdaderos deseos y sentimientos porque temen que al hacerlo van a dañar al otro. Ojo, ¿ya? O sea, por ejemplo, escuchamos con mucha frecuencia decir esto, ¿no? Si digo lo que en verdad deseo, le voy a hacer sentir mal, lo voy a defraudar, ¿no? Y luego se preguntan, pero cuando uno les hace notar, oye, pero tú sientes mucha culpa de expresar en verdad, ¿no? Y se empiezan a preguntar, ¿por qué siento tanta culpa, no? Y sabemos que detrás de la culpa también hay mucha cólera, ¿ya? Ok. A ver, otra cosa que también tenemos que saber, ¿no? En esta especie de retroalimentación, como hemos visto hace un rato, ¿no? Lo genético retroalimenta lo personal retroalimenta lo familiar retroalimenta lo social, ¿no? Y esto lo biológico. ¿Qué cosa pasa en nuestro cerebro cuando estamos deprimidos? Ya sabemos que los factores adversos van a provocar estrés y el estrés va a provocar depresión. Cuando estamos deprimidos, falla la neurogénesis, la sinaptogénesis, la mielinización, la poda neuronal, que son procesos que nosotros no sabemos que se están dando dentro de nuestras cabezas, pero están ocurriendo. ¿Saben ustedes hasta cuándo nuestro cerebro fabrica nuevas neuronas y nuevas sinapsis? A ver quién me dice. ¿Quién me dice hasta qué edad nuestro cerebro puede fabricar nuevas neuronas y nuevas sinapsis? ¿Hasta qué edad? ¿Quién me dice? Bien. Bueno, 23 más, o dice alguno.
Algunos dicen hasta el final de nuestra vida, hasta morir. Bueno, la ciencia dice que hasta los 90, ¿ya? No sé si hasta morir, ¿no? Pero hasta los 90, ¿ya? Entonces, cuando estamos deprimidos, no hay, pues, se altera esa posibilidad que tiene nuestro cerebrito de fabricar, ¿no? Nuevas neuronas, ¿no? Ah, Luciano, dicen la neuroplasticidad dura toda la vida. Claro, la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de adaptarnos, ¿no? A nuevas circunstancias, sí, pero la fabricación de nuevas neuronas y de nuevos circuitos sinápticos hasta los 90 es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Yo también pienso como ustedes, probablemente es toda la vida, pero bueno, si es que no estamos deprimidos, ¿no? Entonces, la depresión, ¿qué cosa daña? Nuestro hipocampo, pues, ¿no? La amígdala, el cerebelo, acá están, miren, daña el hipocampo. Acá vemos el hipocampo, acá vemos la amígdala, acá vemos el cerebelo, esta parte de acá, ¿no? El hipotálamo está por aquí, ¿no? ¿Y qué cosa se presenta cuando se dañan todas esas estructuras? Déficit cognitivo persistente en la vida adulta, ¿no? O sea, la persona de pronto no logra aprender, está deprimida, ¿no? Hay problemas de atención, de memoria, de lenguaje, hay fracaso académico. Además, inhibe un adecuado afronte de situaciones amenazantes. La persona no sabe qué hacer, no logra tomar decisiones. Además, la depresión produce una reducción del espesor de la corteza frontal, ¿no? ¿Qué nos están diciendo en el chat? Candel, efectivamente, Luciano, ganador, sostiene que los antidepresivos funcionan porque facilitan la reproducción neuronal en el hipocampo y no por la inhibición de la recaptación de serotonina. Seguramente, sí, seguramente, ¿no? No estoy al tanto de los acontecimientos recientes de cómo funcionan estos antidepresivos, pero sí, sí, probablemente sí. Acá vemos, por ejemplo, nuestro cuerpo calloso. ¿Qué cosa es el cuerpo calloso? Acá lo vemos de perfil y acá lo vemos de frente, ¿no? Es la conexión que permite que toda la información de un hemisferio pase al otro. Bueno, se reduce con la depresión, ¿no? O, por ejemplo, acá tenemos a la amígdala, ¿no? ¿Qué hace la amígdala? Recibe información de todas partes de la corteza cerebral, ¿no? Integra esa información, ¿no? Y procesa emociones, ¿ya? Integra información de todo tipo, visual, auditiva, gustativa, táctil, en fin, ¿no? Olfativa. Pero ¿qué le pasa a la amígdala cuando estamos deprimidos? Se altera, ¿m? Se reduce el espesor de la amígdala, ¿ya? Otra cosa más, por ejemplo, acá tenemos al hipocampo, del que justamente estábamos hablando. Acá tenemos los hipocampos. Nosotros hablamos siempre en singular, pero sabemos que hay dos, porque tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, los hipocampos. Acá tenemos los ojos, para que vean bien, la nariz, la frente, y acá adentro está el cerebro, y acá están los hipocampos, ¿no? Estos hipocampos son, pues, la clave del aprendizaje y la memoria espacial, ¿ya? Y esos son los que crean también nuevas neuronas, ¿ya? Entonces, cuando estamos estresados, estamos deprimidos, se frena esa sinaptogénesis. Y al frenarse la sinaptogénesis, es la formación de nuevas sinapsis, ¿ya? De nuevas conexiones entre neuronas. Y encima, junto con la poda neuronal, la poda neuronal, ustedes saben, es que nuestro cerebro, unas microglías, que son unas celulitas especializadas en nuestro cerebro, hacen lo mismo que hacemos en nuestros jardines, podan. ¿Qué cosa podan? Podan las neuronas, los circuitos sinápticos que ya no estamos utilizando, que ya no nos sirven, que nos sirvieron en alguna época de nuestra vida, pero ahora ya no. Y eso lo hacen para facilitar la rapidez con que le funciona el cerebro, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento, ¿ya? Pero el estrés y la depresión frena todo esto y lo que produce es una especie de déficit sináptico generalizado. Entonces, cuando esto pasa, ¿no? Con los hipocampos, se hace difícil que la persona pueda reconocer sus propios estados emocionales. Y cuando uno en terapia le pregunta a uno, ¿cómo te sientes? En verdad que le responden a uno, no sé, así, no sé cómo me siento, ¿no? También se les hace difícil reconocer los estados emocionales de los demás, ¿no? Otra cosa que pasa es que afecta a la memoria autobiográfica. Mucha gente en terapia nos dice, hay épocas de mi vida que no recuerdo, ¿no? Y no recuerdan efectivamente, probablemente porque en esa época ocurrieron hechos traumáticos, ¿no?
altera la recepción y expresión del lenguaje, ¿no? He estado trabajando últimamente con una persona que me decía, me he dado cuenta que alguien me dice algo y no sé qué significa. ¿Mm? Bueno, eh, con respecto a esto de los hipocampos, ¿ya? Y de por qué, miren, lo que acabamos de ver es que afecta la memoria autobiográfica, es clave del aprendizaje. Esto es importante, ¿ya? Porque esto tiene que ver con la investigación que les voy a presentar ahorita. Miren, ahorita, ¿no? En enero del 2024, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Ale, ¿me escuchan? Sí, ya, ok. Ahorita en la revista Brain, ¿no? Ahorita en enero del 2024, se presentó esta investigación, ¿no? Eh, cómo hay una dinámica de aprendizaje inflexible en las personas que tienen depresión y esquizofrenia. ¿Y qué significa esto, no? O sea, ¿qué cosa es una dinámica de aprendizaje inflexible? Miren, lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, pacientes con depresión o esquizofrenia presentan procesos de aprendizaje deteriorados, es decir, se les hace difícil aprender. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero miren por qué, miren lo que se ha descubierto, ¿ya? Entonces, les es difícil comprender información compleja, aprender, planificar o generalizar una situación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque resulta que la investigación ha demostrado que estas personas ponen más énfasis en información menos importante, sobrevaloran información menos significativa, lo que los lleva a una toma de decisiones subóptima y su menor flexibilidad para procesar nueva información les impide usar la retroalimentación del pasado para gestionar el comportamiento futuro. ¿Mm? ¿Qué les parece? O sea, cuando estamos deprimidos, ¿no? ¿Por qué fallan nuestros procesos de aprendizaje? Porque empezamos, de modo a veces hasta obsesivo, a mirar algo así como el árbol, no miramos el bosque, ¿ya? Entonces, es como que se rigidizan nuestros procesos de pensamiento. Me alegra que te parezca interesante, Marco. Me alegra mucho. Porque, ojo, eh, una cosa que vimos en el video, y que por favor no quiero que olviden, y que también está en la sumilla, es que cuando estamos ante una depresión, la persona no puede poner de su parte. No le exijan, por el amor de Dios, a alguien deprimido, pon de tu parte. No se puede. Miren todo lo que está pasando dentro de nosotros. Hay neuroquímicos que están alterados, hay estructuras que no están funcionando como deberían funcionar, hay creencias, mm, ¿cómo decir? Convicciones a las que nos hemos aferrado, pero como producto de un estilo de crianza que nos ha hecho sentir de esa manera, ¿no? Entonces, pon de tu parte, difícil, ¿ah? Ah, mm, ¿La esquizofrenia va de la mano con la depresión? No, 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 no. O sea, una depresión puede tener rasgos psicóticos, rasgos, es decir, podrían haber algunas conductas, ¿no? Un poco que nos hacen pensar en la esquizofrenia, por ejemplo, la desconfianza, ¿no? Este, pero, y en una esquizofrenia puede haber depresión, claro, puede haber, pero depresión y esquizofrenia tenemos que pensarla como dos situaciones separadas, ¿ya? ¿Con qué recursos contamos? Bueno, todos nosotros sabemos que acá en el Ministerio de Salud existen los centros de salud mental comunitaria a nivel nacional. Podemos recurrir, cuando nos sentimos así, ¿no? Mal, podemos recurrir a estos centros de salud mental comunitaria que atienden a nivel nacional de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, pero ojo, con el fenómeno del niño, ¿no? Hay algunos centros que están afectados, entonces hay que chequear si es que pueden atendernos
también en estos lugares donde han habido lluvias e inundaciones. Tenemos la línea 113, ¿no? Opción 5, a la que podemos llamar desde un teléfono fijo, celular, a cualquier región del país, ¿no? 24/7, ¿no? Pero también hay alimentos, ¿no? De los que nos podemos, con los que nos podemos ayudar. No son precisamente antidepresivos naturales, pero sí nos ayudan. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, ¿no? La alimentación es muy importante. Se ha descubierto que existe un vínculo microbiota-cerebro. Eso hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces hay ácidos grasos. Todos ustedes conocen que, ¿dónde están los ácidos grasos? En salmón, nueces, semillas de chía. El triptofano es una sustancia, es un aminoácido precursor de la serotonina, es decir, que nos ayuda a formar serotonina. Está en el pavo, el pollo, los lácteos, huevos, nueces. La vitamina B, ¿no? En las espinacas, el brócoli, legumbres, hígado, pescado, lácteos. El magnesio, que también es un regulador de la serotonina, en frutos secos, semillas, legumbres, espinacas, plátanos. Antioxidantes, frutas y verduras especialmente de colores brillantes. Y los probióticos, ¿no? Alimentos fermentados, ¿ya? Yogurt, también ayudan mucho. Ajá. Carla nos dice, existen los jugos verdes que disminuyen la depresión y por tanto también la ansiedad. Sí, probablemente estamos viendo que las espinacas, el brócoli, ¿no? Verdes, ¿no? Este, y bueno, frutas y verduras, ¿no? Ayudan, por supuesto que sí. Al respecto, miren, hay una investigación que salió en noviembre del año pasado también, ¿no? Cómo la bacteria lactobacilo puede ayudarnos a estar prevenidos contra la ansiedad y la depresión, ¿no? O sea, se ha descubierto el rol significativo de la bacteria lactobacillus, ¿ya? Que está en los alimentos fermentados y el yogurt, y cómo nos puede ayudar al manejo del estrés y potencialmente a prevenir casos de ansiedad y depresión, ¿ya? Oh, qué gusto que les parezca interesante. Y otra cosa, por ejemplo, también se conoce esto, esta investigación salió en mayo del año pasado, ¿no? Pero esto es algo que simplemente se está constatando porque todos sabíamos que los alimentos ultraprocesados están relacionados con el aumento del riesgo de depresión. Ujú. Todos lo sabemos. Eh, Otra cosa importante, ¿no? Cuando estamos deprimidos, nos dicen, haz ejercicio, haz deporte, ¿no? Claro, porque hay una hormona, ¿no? Que es como la hormona del sentirse bien, ¿no? Esta hormona es la dopamina, ¿ya? Que juega un papel muy importante en cómo nos sentimos y sobre todo cuando estamos deprimidos, porque cuando nosotros hacemos ejercicios, antes nosotros decíamos, ¿no? Hacemos ejercicios y nuestro cerebro produce endorfinas. Ahora se sabe que se produce dopamina, ¿no? Cuando uno hace esto que llamamos el workout o ejercicios intensos, nuestro cerebro va a producir dopamina, ¿no? Y esto va a mejorar nuestro estado de ánimo. Ajá, sí, hay médicos que efectivamente mencionan que hay bacterias que potencian la depresión, no, que más bien ayudan a prevenir la depresión, ¿no? Ujú, sí, el yogurt, hongos naturales, ajá, no tanto industrial. Y lo último, no, no, esto es lo último. Esto es lo último que iba a compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna, algo que quieran compartir. ¿Qué me dicen? A ver, ¿quedó todo claro? ¿Sí? Adalís. Adalís quiere hablar, Elizabeth también, Carla también. Ajá, a ver, ¿qué nos dice? Alice, estoy abriendo tu micrófono. Ahí está. Eh, Buenas noches, ante todo, gracias por la conferencia, digamos. Me pareció muy interesante. Realmente yo creo que mi puntaje ha dado 51. Bueno, mi experiencia es que muchas veces me he sentido muy deprimida y he tratado de superarlo de muchas formas. Me parece muy interesante. Y eh,
quisiera saber cómo podría superarlo sola, de alguna manera, y que me dieran más pautas, quizás. Ujú. Gracias, Adalys, gracias por compartir tu sentir. Mira, la depresión contribuye mucho también a que si antes eh, éramos un poco distantes de la gente, cuando estamos deprimidos nos volvemos más distantes todavía, ¿ya? Nos alejamos más. El aislamiento es una característica de la depresión. No queremos estar con la gente, nos fastidian, nos aburren, a veces nos estresan, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno a veces quiere hacerlo sola, ¿no? Pero en realidad hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, ¿no? Es bueno, por ejemplo, tener esa garra que tú tienes, ¿no? Tú dices, quiero superarlo sola, pero también tenemos que reconocer, pues, con cierta humildad que a veces no podemos hacerlo todo solo. Entonces hay que buscar ayuda, ¿ya? Nosotros hacemos psicoterapia, hemos visto que los alimentos nos pueden ayudar a hacer ejercicio también, pero la psicoterapia es fundamental, ¿no? ¿Qué nos dice Elizabeth? Oh, creo que Elizabeth ya habló. Perdón. No, Elizabeth. Sí, buenas noches. Solamente quería comentarles que el otro día me mandaron un video de un sacerdote de una misa, donde el sacerdote hablaba de la depresión y decía que era una creación de los psicólogos, ¿no? Que era una cuestión creada, que era una cuestión demoníaca, que tenían que vencer al demonio y que esas cosas no son ni para tomar pastillas ni para tener apoyo psicológico, ¿no? A mí me preocupó mucho escuchar porque yo decía, hay un montón de gente que le escucha a este sacerdote, qué idea está dando de la enfermedad, ¿no? Y qué se puede hacer contra eso, también digo, porque la gente se malinforma, ¿no? Está también el concepto que usted dijo, que lamentablemente hemos tenido mucho de que, pero pon de tu parte, ¿no? Puedes cambiar. Y realmente quien tiene depresión, sí, pues hay una serie hasta de elementos, como está diciendo, neurotransmisores biológicos que le impiden, ¿no? O sea, que le cuesta. Claro. Esto es lo que quería comentarles porque me quedé muy preocupada, ¿no? Por el público, ¿no? Porque era una misa, ¿no? Así. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, en esta viña del Señor, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que la Tierra es plana, hay gente que piensa que el COVID no existe, hay gente que piensa, bueno, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que tener, pues, tolerancia, ¿no? Pero eso sí, investigar, informarnos, eso es tremendamente importante. A ver, Carla, creo que es la última intervención, porque quisiera responder algunas cositas del chat. A ver qué nos dice Carla. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo solo quería, bueno, un poco dar mi punto de vista y creo que también tú podrías redondearlo, que muchas veces he observado que en centros de salud, sobre todo estatales, a la primera les diagnostican, o sea, sin tener una buena evaluación y les dan antidepresivos, lo cual pienso yo, con una buena psicoterapia, psicoanálisis de guía o etcétera, se ha probado que sí pueden superar una depresión en menor grado. Pero sucede que si no tienes mucha información y vas a un centro donde lo que primero que hacen es darte pastillas, se puede cometer el error de tener adicción. Y eso es un problema porque a veces si no tenemos la información debida, pues podemos caer en esto, ¿no? Esto lo digo sobre todo como información y pienso que también sería bueno que puedas dar tu punto de vista. No digo que sea malo los medicamentos cuando son altos grados, que no se pueden manejar solo en una terapia, pero sí lo digo cuando se puede manejar con una buena terapia. Eso sería todo. Muchísimas Gracias, gracias. Carla. Gracias por tu pregunta. Miren, en realidad, cuando ya la persona, a consecuencia de la depresión, ya no es funcional, es decir, cuando la persona ya no puede realizar sus actividades cotidianas, cuando ah, justo estaba pensando en esta película, ¿cómo es soltera, casada, viuda y divorciada? Que la estaban dando en Netflix. ¿La vieron? ¿La han visto? Bueno,
ahí la protagonista, ¿no? Una actriz peruana, hace muy bien, ¿no? Digamos que expresa muy bien en su actuación cómo es una persona deprimida a consecuencia del fallecimiento de su esposo, un fallecimiento súbito, ¿no? Un médico, que de pronto amanece muerto, ¿no? Y ella, se deprime. Entonces ella hace, se encierra en su casa, no se preocupa por su higiene, se descuida completamente de su alimentación. Cuando vemos a una persona así, ahí ya tendríamos que pensar en un tratamiento integral, es decir, no solo psicoterapia, sino también farmacoterapia, ¿ya? Porque lo que hemos dicho en la charla es que se altera todo, 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 incluso la neuroquímica cerebral, ¿ya? Entonces, pero cuando la persona sí funciona y su depresión es, como apareció en el test, leve, ¿no? Moderada, se puede trabajar solo con psicoterapia, ¿ya? Nos están preguntando si nosotros hacemos terapia eh, virtual. Por supuesto que sí. Nosotros en el centro de psicoterapia hacemos sesiones por vía remota, ¿ya? Entonces, trabajamos con personas a nivel nacional y fuera del país, ¿ya? Em, a ver, ¿qué más nos están diciendo? Um, Hay una persona que comparte con nosotros que hace algunos meses tenía una buena parte de los síntomas señalados, fue a un centro de salud mental comunitaria y está recibiendo atención integral, psicológica, psiquiátrica y de medicina familiar. ¡Qué bueno! Felicitaciones, ¿no? Ya nosotros estamos encantados de poder servirlos. Ustedes simplemente comuníquense al CPPL, el Centro de Psicoterapia, ¿ya? Y con mucho gusto los vamos a poder atender. Allá tenemos un departamento que es el departamento Donald Winnicott, que atiende niños y adolescentes. Tenemos el departamento Carlos Alberto Seguín, en donde se atienden adultos, ¿no? Tenemos el departamento Sigmund Freud, en donde también se atienden adultos, parejas, familias. Entonces, vamos a estar contentos en verdad de poder servirlos. Una última intervención de Coraima, ¿sí? A ver, la última intervención. ¿Qué dice Coraima? Buenas noches. Quería preguntarle sobre el tema del estrés, que ha mencionado que el estrés pues puede generar la depresión, ¿no? Por decir, yo ahorita estoy investigando sobre el tema del alto estrés en los estudiantes, más que todo el diestrés. Y usted ha mencionado de que el estrés puede conllevar a una depresión. ¿Qué, por así decirlo, consecuencias y manejos, más que todo las consecuencias graves que podría dar de que el estrés, un día estrés, un alto índice de estrés están en los estudiantes y ahora es muy común ver un estrés elevado por las cargas académicas? Más que todo, ¿cuáles serían las consecuencias, por así decirlo? Porque me está diciendo que el estrés es la depresión, entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias mayores? Claro, Y gracias. gracias a ti, Coraima. En estudiantes, por ejemplo, la consecuencia va a ser un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de sus capacidades para aprender nueva información, para memorizar. Les presenté esta última investigación de la revista Brain, ¿no? Que entren a ¿cómo se llama? Si han tomado fotos de las diapositivas, ojalá hayan podido, ahí están las direcciones, ¿no? Busquen esa información porque lo que se ve, pues, repito, es que estas personas no tienen la posibilidad de utilizar información pasada para resolver conductas actuales recientes. Terrible, ¿no? Pero todo eso, gracias a Dios, nuestro cerebro es un sistema de memoria, Dios nos hizo perfectos, ¿ya? Entonces, ahí está todo, ahí está guardadito, nada más. Mientras estamos deprimidos, ya, no funcionamos, pero ya cuando pasa la depresión, todo eso vuelve a utilizarse, ¿ya? Así es que, bueno, mis queridos asistentes, paramos por hoy. Gracias, Alejandra, muchísimas gracias desde PPL. Gracias, Amy, gusto Nora. verte. Un abrazo a Gracias, todos. Nora. Gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos Buenas noches. prontito. Chao.